y ya mismo vamos a darle la bienvenida a Felipe Piña, que está con nosotros para contarnos, como decía recién, en un anticipo exclusivo de su nueva presentación el próximo 6 de abril acá en Mendoza, en el Teatro Plaza, lindísimo lugar que lo va a recibir, me imagino yo, a sala llena. Felipe, querido, estimado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente. Igualmente, Hola, Felipe, Felipe. ¿cómo va? Historias Muy bien. Argentinas se llama, un título que digo, es como común escucharlo o pensarlo en tu sapiencia y en tu boca, en tu verba, pero que me parece que se profundiza un poco más en esta presentación, ¿no? Como buscando más el detalle, ¿puede ser? Sí, sí, claro, porque bueno, Pedro es una persona, la verdad que también le encanta la historia, a mí me encanta el humor, entonces hay como un ida y vuelta ahí hablando de temas serios, pero bueno, con una mirada en algunos casos con cierto humor, Ajá, hablando de temas claves, me parece, la historia argentina, como civilización y barbarie, este tema tan mal planteado habitualmente de el interior y Buenos Aires. El interior es una palabra que por supuesto no corresponde para nada, ¿no? No hay interior en Argentina, es un solo país. Hablamos de distintos momentos de nuestra historia, de personajes tan interesantes como Sarmiento, como San Martín, como Alberdi. ujú, Así que hacemos un recorrido por distintos momentos de la historia popular. Ahí hablamos de Gardel, hay cosas muy interesantes de Gardel que quizá la gente desconoce, uno de los exponentes más importantes de la cultura argentina, ¿no? Así que bueno, es un recorrido donde la gente la pasa muy bien, nosotros también, por suerte, y nos encanta ir a Mendoza. La verdad que bueno, estamos con 2 funciones casi llenas en ese hermoso teatro, ¿no? Del Plaza. exacto. Claro, dos funciones porque es el 6 de abril, una función a las 19 y otra a las 21 horas. Felipe, ¿está todo como armado, como guionado? ¿Se sigue un hilo conductor o van a dar lugar a cierta improvisación, a que la gente por ahí levante la mano y diga, yo opino tal o cual cosa? No, es un diálogo entre nosotros, que tiene por supuesto un guión básico, pero donde también vamos adaptándonos a cosas que van pasando, cosas que queremos decir, que vamos cambiando. Así que es como una charla entre amigos, Ajá. con uso de la pantalla, donde Pedro va explicando algunas cosas muy simpáticas, y vamos poniendo material también en pantalla. Así que es eso, básicamente, recorriendo momentos que nos parecen interesantísimos de nuestra historia, Sí, tratando de ayudar a la gente a pensar y hablando de momentos que nos parece fundamental, que son los momentos de encuentro de la historia argentina, ¿no? ajá. No tanto los momentos de enfrentamiento que sobran, Sí, sino aquellos momentos donde la gente se pudo escuchar, donde gente de ideas tan distintas, ¿no? Como Rosas y Alberdi, por ejemplo, sí, o Facundo Quiroga y Alberdi, que tuvieron su momento de encuentro. sí. Así que bueno, hablamos un poco de eso, tratando de que podamos pensar en que siempre es bueno, ¿no? Pensar y sobre todo Felipe, pensar en nuestra historia, que es una historia tan rica y sí. que nos tiene que ayudar a mejorar el presente, ¿no? De eso no me caben dudas, creo que no nos cabe duda a ninguno de nosotros que la historia argentina es riquísima. Ahora, apasionante por otro lado, pero ¿es reiterativa nuestra historia argentina? Digo, ¿es como cíclica? Mirando una línea del Sí. tiempo, vos que sos analista de cosas que han pasado y que a veces se nos escapan de nuestra memoria en lo cotidiano, Sí. ¿vamos repitiendo ciclos en la Argentina? Sí, da la impresión, ¿no? Da la impresión de que hay una cosa cíclica, de cosas que ya vivimos y que volvemos a repetir. Creo que tiene que ver con no darle importancia a la historia, porque la historia tiene una función terapéutica interesante, que es no volver a cometer errores del pasado y a seguir manteniendo y profundizando cosas que hiciste bien. Ajá, Siempre lo vinculo con el psicoanálisis, ¿no? Lo primero sí, que haces cuando vas al terapeuta es hablar de tu pasado, de tu infancia, de dónde venís, sí. cuáles son tus traumas, ¿no? Y eso te ayuda a trabajar sobre el Felipe, presente. Sí, Felipe, el humor nos ayuda también a conocer mejor la historia, desdramatizándola un poco, desmenuzándola y adentrándonos sí, en esos hombres y mujeres que por ahí los vimos allá arriba, viste, que en la historia que nos sí. contaron de pequeños y que ustedes ayudan de alguna forma a desmenuzar ahí en el escenario. Sí, Imagino sí, esto, ¿no? totalmente, porque aparte, fíjate que toda esta gente de la que hablamos, hombres y mujeres geniales de nuestra historia, siempre tuvieron un gran sentido del humor. Era gente como toda la gente inteligente, tienen sentido del humor, ¿no? La posibilidad de reírse aún en situaciones
tremendas, las cartas entre Belgrano y San Martín, por ejemplo, donde no dejan de cada tanto hacer algún chascarrillo, alguna cosa que lo saque de tanta situación tensa y Claro. dramática, ¿no? Ajá. San Martín era un tipo que le encantaba el humor, que hacía bromas a sus oficiales, bueno, cosas que está buenísimo recordar también, ¿no? El humor siempre sana, yo creo que el humor sana. El humor sano, que no se basa en la burla del otro, sino en compartir con otro una situación divertida, siempre es salud, ¿no? Felipe, eh, ¿cómo ves en la actualidad? Porque siempre hablamos, hace unos días conmemoramos, ¿no? Una vez más el Día de la Memoria, y digo, los jóvenes cada vez estamos más lejos de conocer nuestra historia. Sí. ¿Esto te preocupa? ¿Lo ves seguido? ¿Crees Sí, que...? me preocupa Sí. y trato de ayudar a hacer algo de mis redes. Yo Mm. voy mucho a colegios, voy mucho a escuchar a los chicos, ¿viste? Esto de bajarles líneas, yo nunca estoy de acuerdo con bajarles líneas, sino que hablemos, ¿no? Que conversemos. Cuando yo voy a los colegios, que lo hago bastante seguido, le pido a los docentes que trabajen en preguntas, que quieren saber los chicos, qué les interesa, y se arman unas charlas hermosas donde vos ves que fundamentalmente lo que pasa con los jóvenes y los niños es una ausencia de atención. No tienen mucho con quién hablar. En la Mm. familia se habla cada vez menos. Está el reinado del celular, viste que vas a comer en un restaurante y están los cuatro con los chiquitos con celulares para que no molesten, entre Sí, comillas, sí. Sí. y los padres que no hablan entre sí. Y Ah, entonces vas a un lugar donde los pibes pueden hablar y expresarse y tienen mucho para decir, ¿viste? Mm, Y es muy lindo escucharlo. Yo creo que ahí está la cosa, ¿no? Y claro. no la subestimación del llamado mundo adulto que supone que están en otra, que no les interesa nada. Yo tengo un público infantil impresionante. Mis libros para chicos se leen un montón. sí. Claro. Y voy a las escuelas y los chicos me sorprenden con preguntas de libros que leyeron, con inquietudes sobre temas Mirá. históricos. ¿Y quién les Tiene que llama ver la con... atención, Felipe? Claro. ¿Quiénes, Sí. qué personajes de la historia por ahí les llama la atención? ¿Tienen dudas? Porque uno diría, bueno, seguro San Martín. Pero quizá Sí, no sí, es, sí, no es por Martín, por ahí, supuesto. quizá. Por ahí Pero también las mujeres, ¿eh? Mucho Ah, las eso, mujeres. ¿ves? Claro. Ahí está. Porque las chicas me dicen, qué lindo que podemos leer sobre historia de mujeres. Yo tengo los libros de mujeres insolentes, que son para chicas y Sí. chicos. Y hablamos, viste, de estas mujeres y está buenísimo porque los chicos también se interesan. No es una cuestión de género, de recorte de género, Claro. ¿no? Entonces, está muy bueno, ¿no? Y saber cómo era esa época, cómo se vivía. Sí. Me Sí. dicen, ¿cómo era vivir sin celular? Me Oh, dicen. Claro, Claro, hermoso. sí. Claro, claro, Y, claro. porque la verdad que su vida está pautada con el celular Sí, prácticamente. sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. yo les cuento cómo eran nuestros juegos, en la calle, cómo era la vida de los juegos de mesa, ¿viste? Las cosas que hacíamos. Les sorprende, ¿no? El juntarse con amigos a escuchar un disco, bueno, Tal cual. cosas que tienen que ver con otro momento de la historia, que a ellos les interesa y les gusta. Y les digo, ojo que estas cosas pueden volver. O sea, nada impide que ustedes hagan esto, que ustedes se junten a escuchar un disco, que se junten a leer. claro. Les cuento la hermosa tradición que sé que hay Tal gente cual. que lo sigue haciendo del cuento nocturno, ¿no? Claro. Que Sí. es un momento Claro. único, ¿viste? Que es Claro. algo tan hermoso Y, Felipe. que sí, que tenés que elegir entre te quedás en la cama scrolleando o le lees a tu hijo un cuento. Bueno, ¿y te Claro. parece que hay una opción ahí? Bueno, Tal Claro. ¿no? cual. Felipe, para historias argentinas puntualmente, pero para Sí. tu estudio diario, habitual, ¿cuándo haces o dónde haces el corte? ¿Hasta cuándo, viniendo más acá en el tiempo, estudiás la historia argentina? Bueno, eso está muy en discusión hoy en día y hay, por ejemplo, en las principales universidades de historia del mundo, Facultad de Historia del Mundo, hay en este momento cátedras de historia inmediata, ¿no? Por ejemplo, Ajá. en Berkeley, por ejemplo, en la UCLA, California. eh, Se llama historia inmediata algo que está en proceso, algo que está ocurriendo, Que ¿no? todavía se Por está ejemplo, escribiendo, por así decir. claro, la guerra claro. de Ucrania, pero la historia no, ¿qué hace con eso? Bueno, da los contextos, ¿no? De por qué se llegó a eso, qué puede aportar la historia a una lectura periodística, por ejemplo, de una Ujú, situación. Sí. ujú. Siempre es bueno una cierta profilaxis de tiempo, que hoy en día cada vez más corta, Ujú. para tener una cantidad de producción y mirada un poco más con argumentos y documentos, ¿no? Ajá. Pero la verdad que se ha cortado mucho ese tiempo que antes te decían 20 años, 25 años. Bueno, la aceleración del tiempo que vivimos claramente lleva a que ese tiempo sea más corto, ¿no? Claro. Ahora, ¿sabés que alguna vez participé de un trabajo interesante donde había que recopilar momentos históricos de nuestra Mendoza, de nuestra tierra,
y alguien me dijo, junto con la crónica, lo que se cuenta que pasó en tal momento, en tal suceso, en tal fecha, está la interpretación que hacen los historiadores, donde cada uno por Claro. ahí aporta lo suyo, Sí, de su sí. propia cosecha. Quiero preguntarte si en esa interpretación tuya, la de Felipe Piña, ¿entendés que venimos acarreando algún error histórico y que lo considerés el error más grande, que estemos creyéndolo como verdadero y no pasó nunca? ¿O pasó de otra manera? Sí, bueno, el descubrimiento, por ejemplo, ¿no? Es un error histórico grave porque la verdad que, por ejemplo, Colón no se enteró que había descubierto un continente, descubierto en términos de la mirada europea, porque fíjate que acá vivían 30 millones de personas, ¿no? En América, Sí, Claro. y en realidad que se da cuenta que hay un nuevo continente es Vespucio, ¿no? Por eso se llama América, este continente. exacto. Es decir, y además la noción de descubrimiento es una noción muy errónea. Mm, Yo siempre le digo en las charlas, por ejemplo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú. Bueno, los miles de guaraníes que estaban ahí no sabían que estaban las cataratas, digamos. Esta idea de que las cosas nacen cuando llega un europeo, las nombra, y es un error importante, ¿no? Que hoy en día no se admite como concepto. sí. El descubrimiento, como no se admite la palabra raza, ¿no? La palabra raza, que es una palabra que ha hecho tanto daño a la humanidad. Y la UNESCO tiene una declaración muy interesante de 1989 donde dice que el concepto raza nunca fue usado para bien, Sí. ¿no? Claro. Y que aconseja la clasificación lingüística de culturas, ¿no? Ujú. Que es la etnografía, la etnología, que nunca habla de que una cultura es mejor que otra, sino que simplemente las clasifica y las estudia. La raza ha servido históricamente para hablar de que una es superior a la otra y poco le aportó a la ciencia el concepto de raza, por ejemplo. Es un error que cargamos y que lamentablemente en este mundo tan convulsionado que vivimos vuelve a usarse en un sentido despectivo, ¿no? De Sí. supremacismo, una palabra que está muy de moda en Estados Unidos en este momento, ¿no? Bien, bien. Entonces, el 6 de abril, creo que todavía queda algún rinconcito para ocupar en el Plaza, Queda, en el Teatro algo Plaza, queda, sí. en 2 funciones, 19 y 21 horas. Bien. Historias argentinas con vos, Felipe Piña, y con Pedro Saborido, ¿así? Exactamente, así es. Perfecto. Y Bueno, y con... están todos invitados y la verdad que para mí volver a Mendoza es un placer, saben cómo quiero Mendoza y sé también cómo me quieren ahí. Tengo muchos amigos muy queridos que van a venir el domingo, así que va a ser un placer estar ¿No tenés nuevamente tu en vino Mendoza. todavía acá en Mendoza? ¿Cómo? ¿No tenés tu propio vino acá en Mendoza? No, todavía ¿Por no. Hicimos un vino con el querido Pepe Zucardi, hicimos el cruce, cuando fue el Es aniversario del cierto. cruce, hicimos un vino muy original, que era una cepa, un blend, digamos, Sí. de Cabernet, de Malbec, y que tenía una cosa muy original, que después la patentamos, que nos pareció muy linda, que traía un QR donde bajabas un libro. Ah, Era el bueno, primer eso. vino, Exacto. Sí. el primer vino con libro de la historia, Muy que bueno. fue el cruce, donde yo contaba la historia del cruce y la gente que compraba el vino bajaba un QR y se leía la historia del cruce de los Andes. Así Qué que fue bueno. mi única incursión en la industria, pero Hay que de la hacer mano otro. de gente. Hay que hacer ¿Eh? otro, Felipe. Tenés que venir Sí, por sí, me otro. encanta, me encanta. Siempre le digo a Pepe que hagamos un Gardel, ¿no? Así que un vino Gardel por esta. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué Sí. no? Te pregunto en el final, y gracias por este rato con nosotros, Felipe, Placer. esperándote a que el 6 de abril nos vemos personalmente. Lo que pasó con los uruguayos, la tragedia de los uruguayos en nuestra cordillera de los Andes, ¿está entre tus temas de análisis? ¿Cuál, perdón? No te escuché bien. La tragedia de los uruguayos en la cordillera de Sí, los sí, Andes. claro, sí, bueno, Sí. yo lo viví, era chico, tenía 13 Claro, años y claro. fue muy conmocionante en aquel momento. Bien. Y bueno, sí, me pareció Y- increíble, ¿no? Y aparte está muy buena la película, está muy bien la película. Y otra donde tuvo mucho que ver el ejército argentino, la tragedia de los vaqueanos en la Laguna de Claro. Diamante. ¿Te suena? Sí, total, como no, sí. Bueno, Sí, ahí totalmente. participó mi padre, fue sobreviviente de mi mirá, padre en eso. mirá, eso Algún fue día nos ponemos a hablar de impactante. eso, porque hay poco escrito sobre ese tema. Y bueno, son cosas que me parece que está muy bueno que haya las historias locales, Sí. son buenísimas, ¿no? Sí. Para la gente. Sí. Siempre se parte de lo local, por eso para mí en las currículas de las provincias debe estar fuertemente la historia local, ¿no? Tal cual, tal cual. Felipe, gracias por este rato y el 6 de Bueno. abril nos vemos en el Teatro Plaza en 2 funciones, 19 y 21 horas.
Un placer muy grande. Chao, El cariño Felipe. para toda la querida gente de Mendoza. Igual, Gracias. 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 Felipe Gracias. Piña junto con Pedro Saborido estarán haciendo historias argentinas. Interesante, Temazo. qué interesante, Temazo. además. Parece amplio, pero va a estar ahí desmenuzadito por ellos con